Queridas, queridos, vamos a continuar con Vida y obra de Sigmund Freud. Estamos en el capítulo 3, segundo volumen, capítulo 3. Permítame un segundo, ahí está. Quitamos esto de aquí. Esto ya lo habíamos leído, pero vamos a retomar esta pequeña porción. Estamos en la página 87. Estamos hablando de los esfuerzos de los primeros discípulos de Sigmund Freud para compartir el psicoanálisis con el mundo. Ajá. Estamos ahorita leyendo o informándonos sobre los esfuerzos de Eder. Ajá. No me acuerdo, de hecho no sé, ¿para qué les miento? No sé cuál es su nombre completo. Ajá. Pero tenemos que este sujeto, Eder, perdón, leyó un trabajo en la sección neurológica de la British Medical Association el 28 de julio de 1911. Se trataba del primer relato que se publicaba en Inglaterra, país protestante, sobre el análisis de un paciente, pero de ningún modo el primer tratamiento realizado en ese país. Primer tratamiento psicoanalítico. Ajá. Ya para 1911, estamos hablando de 11 años de haber sido creado el psicoanálisis. El doctor Freud empieza a conocer la fama internacional, el reconocimiento internacional, pero también esto, el auditorio estaba formado por 8 personas, poca gente, ciertamente poca gente, estudiados, ajá. No era una cuestión de compartir el psicoanálisis con padres de familia, con, por ejemplo, sacerdotes. Era una situación de compartir el psicoanálisis con médicos. ¿Y cómo reaccionaron esos médicos? Abandonaron la sala cuando Eder llegó a la teología sexual, al origen sexual. ¿A qué se refiere el psicoanálisis consexual? La apropiación del cuerpo, la construcción de una relación específica, no con el otro sexo, sino con uno mismo. Si no hay una relación con uno mismo, no hay otra relación, no hay un otro. Ajá. De esto, digamos, podemos dar cuenta a partir del estudio de la psicosis, pero ahorita no vamos a ahondar en eso, nos tomaría mucho tiempo. Yo creo que sería un buen trabajo, la sexualidad en la psicosis, pero para eso, queridas, queridos, están otros tiempos, otros espacios, por supuesto, para suscriptores de este canal, que no necesitan, por supuesto, ustedes eh, ningún estudio previo. Pueden ustedes ser jóvenes de preparatoria, estudiantes de universidad en psicología, medicina, filosofía, derecho, pedagogía, sociología, lo que ustedes gusten y manden, contaduría si quieren. Pero el punto es tener interés, nada más por el psicoanálisis. Ajá. Nos podemos reunir y estudiar no necesariamente sobre estas situaciones, sino sobre propuestas, necesidades que tengamos. Ajá. Ahorita el texto nos dice lo siguiente, ya esto ya es, digamos, lo nuevo del texto. En la primavera de ese mismo año, 1911, Freud decidió con Otto Rank y Hans Sachs la publicación de una nueva revista. Esta sería la tercera, que estaría dedicada a las aplicaciones médicas del psicoanálisis. Este era un aspecto de su labor que le atraía especialmente, y la razón por la cual se le ocurrió este proyecto precisamente entonces era que ya estaba en ese momento enteramente preocupado, enteramente preocupado. No sé si aquí hay otra falla ortográfica. Nunca yo he usado esa palabra, preocupado. Yo la leo como preocupado. Ajá. No sé si exista siquiera y no tengo mi teléfono para revisarla. Está cargándose, se me había acabado la batería. Pero repito, Freud estaba ocupado en el estudio de la religión, con Tótem y Tabú, ajá, del que surgían los ensayos sobre el totemismo del año siguiente. Les dejo.
en la descripción. Uy, ¿dónde dejé las plumas? Aquí está. Tótem y Tabú, uno de los libros más hermosos y más profundos del doctor Sigmund Freud. Tótem y Tabú. Continuamos. Me dijo entonces que la nueva revista se llamaría Eros Psique, nombre que había sido sugerido, como supe más tarde por Stickel, otro alumno. Él sí es bastante conocido, no como Eder. Ajá. El de acá no lo conozco. El de aquí no he leído nada de Stickel, pero ha sido nombrado muchas veces en la obra freudiana. Dice el texto. Esta denominación, Eros Psique, fue reemplazada más tarde por la de Imago, propuesta por Hans Sachs, y tomada de la profunda novela de Spittler, que llevaba ese nombre, Imago. Esa novela no la he leído. Freud encontró gran dificultad en dar con un editor para esta novedosa empresa, y la idea fue rechazada por los cuatro primeros a quienes se dirigió: Bergman, no, Bergman, Duchik, Dutik, Barth, Urban y Svard, Schwarzenberg. Finalmente me convenció a su amigo Heller para que se hiciera cargo de editarla. El éxito fue completo. Fue un éxito completo y el primer número apareció en 1912, enero de 1912. La escisión con Adler fue cosa definitiva, ya en 1911. Faltaba todavía Stickel, de quien se volvió obligado a separar, de quien se vio obligado a separarse a fines de 1912. En ese año comenzaron a enfriarse también sus relaciones con Carl Gustav Jung, de quien no se separó sino al cabo de 2 años más. Por cierto, años penosos, dolorosos para Sigmund Freud. Ajá. Me parece, queridas, queridos, que las separaciones tienen un capítulo específico. Ajá. Así que esto es simplemente una mención. Vamos a continuar. En esa época en que los preparativos para un congreso eran relativamente sencillos, se tuvo la idea de hacer uno cada año. La razón por la cual no se realizó ninguno fue que Jung se había propuesto dar una serie de conferencias en Nueva York hacia fin del verano y se consideraba enteramente imposible la idea de un congreso sin la asistencia del presidente. Esto da la medida de la importancia personal de Jung en esa época. Miren, y digamos, aquí el doctor Freud tuvo mucho que ver. Ajá. Ya en los capítulos pasados habíamos visto cómo quien con el tiempo se convertiría en el Judas del psicoanálisis, Carl Gustav Jung, el traidor, el ladrón, ajá, eh, tuvo roces, tuvo conflictos básicamente con todos sus demás compañeros. ¿Y quién lo protegió? Freud. El mismo Ferenczi. Ajá. Ferenczi, uno de los seguidores más cercanos, uno de los amigos más queridos de Sigmund Freud, tuvo dificultades con Jung y Freud defendió a Jung, no a su amigo. Ajá. Lo vimos en el video pasado. Y por supuesto, ¿quién propuso a Jung? El conflictivo, el peleonero, el agresivo. Como presidente de toda la asociación, Freud tenía muchas esperanzas en Jung. Lo hemos visto, al menos superficialmente. Dentro de la mayoría de sus seguidores, él era uno de los más inteligentes, pero también el que no venía de un contexto judío. Ajá. Después eso justamente usaría Jung para tratar de atacar a Freud y al resto del psicoanálisis y tratar de apoderarse de él. La demanda que hizo Freud a Jung fue porque Jung se decía haber inventado el psicoanálisis. Por eso se ganó a pulso justamente el
atributo de ladrón. Ajá. Lo intentó robar, no pudo. Ujú. Un juez determinó. Ya lo veremos, queridas, queridos. Eso lo sé, lo estudié previamente, pero de manera superficial. Parte justamente de mi interés por abordar la biografía oficial de Freud, y ya estudiaremos otras, es saber qué ocurrió desde distintos puntos de vista. Ahorita continuamos con el texto. Smith, Eli Jellify, Jellif, había conseguido que la Fordham University, una institución jesuítica, de jesuitas, supongo, católica, invitara a Jung a dar una serie de 8 conferencias en septiembre. Tratábase de una invitación que yo había rechazado, considerando que era una tribuna nada adecuada para ocuparse del psicoanálisis. Entre que coincido, miren, es que, ay, queridas, queridos, el poder político de la Iglesia Católica es un poder a considerar, lo diré así, es un arma de dos filos, la Iglesia Católica. Ajá. Y especialmente jesuitas. ¡Qué miedo! Dice el texto. Freud no se sentía muy satisfecho con esto y además tenía evidentes dudas si era oportuno el viaje de Jung a Nueva York en esa ocasión. Fue este efectivamente el momento en que comenzaron a cambiar las relaciones entre los dos. Eran grandes amigos, Freud y Jung. Cuando me encontré con Freud en el mes de junio, le pregunté por qué no había dispuesto presidir él mismo el Congreso. Me contestó que no había pensado en esa idea y que de todos modos le correspondía al propio Jung hacer tal sugerencia. Ay, queridas, queridos, eso que estoy leyendo me provoca tristeza. Ajá. Freud hizo todo lo posible por apoyar a Jung. Todo. Lo nombró presidente de una asociación, un organismo internacional que él había creado. Freud lo quería, lo protegió, lo cuidó. Y al final, Jung lo traicionó. ¡Qué horrible! Dice el texto, Freud consideraba el año 1912 como uno de los más productivos. Esto era a causa de su gran obra Tótem y Tabú. En serio, fabulosa. Uno de los mejores trabajos de Freud. Imago, la nueva revista, había comenzado a publicarse en enero y antes de finalizar el año, Freud inició la publicación de otra más, el Zeitschrift. Fue en conjunto un año de ansiedad y desdicha, durante el cual además estuvo bastante enfermo. No es difícil suponer que hayan existido oscuras relaciones entre todas estas cosas. Al enviar a Carl Abraham un saludo de año nuevo, le decía además, palabras de Freud, en cuanto a mí no es mucho lo que espero. Tenemos por delante una época sombría. El reconocimiento no florecerá para la próxima generación. Te repito, el reconocimiento no florecerá sino para la próxima generación, pero nos corresponde a nosotros la alegría incomparable del primer descubrimiento. Ahí finaliza la cita de Freud. A comienzos de año le llegaron noticias de Jung acerca de una tormentosa agitación en los periódicos de Zúrich. El psicoanálisis era violentamente atacado. El Fa... no, Farrer Feister fue llamado... Ah, ya. Feister era un amigo de Freud, discípulo, que era pastor protestante. Entonces, esta palabra es como decir padre. El padre Feister fue llamado a dar cuenta a sus superiores y parecía probable que le despojara de su ministerio. Era religioso Feister, protestante.
cosa que afortunadamente no ocurrió. Ricklin informó a Freud, otro discípulo, que la campaña había tenido un efecto desastroso en los consultorios de los psicoanalistas, incluso el de Jung, y le rogaba que les enviara a algunos pacientes. Freud creyó siempre que esta campaña adversa fue una de las razones del cambio que poco después se produjo en sus partidarios de Suiza. A los suizos les resultaba siempre difícil verse colocados en posición adversa a sus compatriotas. Me dio hipo. Cuando Freud volvió de sus vacaciones veraniegas de 1912, en las que había visitado nuevamente Roma, un lugar favorito de Freud, un intenso trabajo le esperaba al regreso. La lista de los pacientes que lo aguardaban era extensa. El auditorio de sus conferencias había alcanzado a 50 o 60 personas. Las dificultades con Stickel llegaron a su culminación en noviembre. El desaliento que le causaban las desvanecencias con Stickel y Jung en esa época no impedían que los estados de ánimo de Freud fueran muy fluctuantes. Es así que escribía en octubre: me siento en un excelente estado de ánimo y le envío las cosas más hermosas que usted está viendo, y especialmente lo que le espera en Roma. Pero un par de semanas más tarde se hace manifiesto todo lo contrario en exaltado saludo al primer libro de psicoanálisis en inglés, Papers on Psychoanalysis. Era la cosa más natural del mundo, que yo le dedicara el libro. Miren, entonces texto de Ernest Jones. Ajá. Sin embargo, no solo se vio impulsado a expresarme su agradecimiento telegráficamente, sino que me escribió lo siguiente: me he sentido tan profundamente emocionado por su última carta, en la que me anuncia la dedicatoria de su libro, que he resuelto no esperar hasta su aparición material para reaccionar a ello con una carta que le expresa mi orgullo y mi amistad. Dice el biógrafo, la vida no abundaba para él en esa época. En momentos brillantes, y la pérdida de otros colegas le hizo valorar indudablemente mucho más el contacto con los que le quedaban. Freud publicó en 1912 una serie de trabajos breves, pero habían dos temas que dominaban su pensamiento en ese año: la exposición de su técnica y la psicología de la religión. Se puede percibir una relación entre estos dos temas aparentemente dispares. Los dos tenían que ver con la creciente disensión, molestia, planteada por la escuela suiza. Freud creía que esta divergencia, esta separación, así como las de Adler y Stickel, se debían en gran parte a un conocimiento imperfecto de la técnica del psicoanálisis. Sí, en parte sí. Y por lo tanto era su deber exponer esta última, la técnica del análisis, en una forma más completa de cómo lo había hecho hasta entonces. Pues sí, pero es que, miren, al día de hoy, para el año 2025, se le sigue planteando al psicoanálisis la demanda de salud mental. Es una demanda no solo que se le hace mal al psicoanálisis, es una demanda que no acaba de formarse, porque la humanidad, al tener contextos diferentes, tenemos necesidades diferentes. Como tal, no solo la salud mental no puede existir, sino que es una herramienta no del Estado, sino del pueblo, para atacarse los unos a los otros. Ajá. Aquí es, digamos, como una, una manifestación de algo que observó el doctor Freud: el impulso de muerte, la necesidad de atacar por cualquier medio, que incluye, por supuesto, condenar al otro que tiene valores distintos a los míos, como loco, como loca. Ajá. Lo voy a dejar así. Es profundo, digamos, la relación de el Estado con la salud mental. Y el psicoanálisis, bendito aquí Freud, bendito en serio por su postura, por su política, el psicoanálisis no está afectado por nada de eso. La salud mental representa un problema para los estados, porque los estados
no controlan a los pueblos. Lo voy a plantear así. Ajá. Es imposible que ningún estado, en ningún lugar del mundo, aún en Norcorea, Corea del Norte, que tiene uno de los regímenes políticos más aplastantes de todo el mundo, aún ellos no controlan al pueblo, a su pueblo. Ajá. Y por supuesto, presenten a ustedes, supongamos, no salud mental, presenten el cristianismo al pueblo, el pueblo va a acabar crucificándose los unos a los otros. ¿Por qué? No estoy citando a la letra Freud, estoy abstrayendo más allá del principio de placer, psicología de las masas y análisis del yo que les dejo en la descripción, para señalar cómo la humanidad tiene la necesidad por la violencia. Ajá. En la descripción, más allá del principio del placer y psicología de las masas y análisis del yo, no estoy citando a Freud al decir que la humanidad tiene la necesidad por la violencia. Ajá. De hecho, yo creo que sería también atinado decir que la violencia forma parte de nuestras posibilidades físicas, anímicas y sociales. Ajá. Es algo que nosotros, no solo como psicoanalistas, como seres humanos, tenemos que considerar que en todo ser humano hay poder. Ujú. Y por supuesto, esperar que porque hay civilización, todos los seres humanos esperen a administrar su poder, es una falacia. Ajá. Voy a plantearlo así y vamos a avanzar. En cuanto a la resurrección de su interés por la religión, que en eso estábamos, voy a retomar un poco atrás. Los dos tenían que ver con la creciente disensión planteada por la escuela suiza. Freud creía que esta divergencia o separación de la escuela suiza y la escuela vienesa, así como las de Adler y Stickel, se debían en gran parte a un conocimiento imperfecto de la técnica del psicoanálisis que sigue siendo usado por algunas personas para salvar a otros de no sé qué, porque en el psicoanálisis no hay pecado. Ajá. No hay pecado, no hay salud mental. Y aún así, el psicoanálisis funciona. Explíquenme cómo y ustedes habrán devenido analistas. Ajá. Eh, entonces, dice Freud, necesito explicar la técnica del psicoanálisis. Y eso lo hizo. Les dejo en la descripción también los trabajos de técnica analítica. Pero hacía falta otra cosa, querido. Y también, justamente por no conocer, digamos, ese interés, ese, esa motivación que venía de Jung, que se ve en la historia de la religión, el poder. Ajá. Al no distinguir el poco amor que tenía hacia usted, las ganas de conquistar lo que usted había fundado, fue que pasó lo que pasó. Ajá. Es que, queridas, queridos, lo he dicho antes en este canal, el problema de la humanidad no es la religión, tampoco es la religión lo que nos va a unir. Ujú. A pesar de que en la misma palabra religión está el ánimo, la tendencia, el deseo de ser uno entre nosotros como humanidad. Ajá. Ser uno también con la divinidad. Religión, religare, unir. Dice el texto. En cuanto a la resurrección de su interés de Freud por la religión, se relacionaba en gran parte con la extrema incursión de Jung en los terrenos de la mitología y el misticismo. Las conclusiones de sus respectivos estudios fueron bien opuestas. Freud se sentía más firme que nunca en sus convicciones acerca de la importancia de los impulsos incestuosos y del complejo de Edipo, mientras que Jung tendía cada vez más a considerar que todo esto no tenía el sentido literal que parecía encerrar, sino que simbolizaba tendencias más esotéricas de la psique. Al final, queridas, queridos, les recomiendo, por supuesto, lean a Jung,
Pero fíjense en una cosa, si ustedes me logran descifrar, ¿cómo se llama? Un libro de Jung, lo he citado antes aquí. Al final, el trabajo de Jung, no estoy hablando del libro rojo, el libro rojo ya fue el delirio más grande de Jung. Literalmente, busquen libro rojo, Carl Gustav Jung. Wikipedia les va a decir, a Jung se le apareció un profeta en la noche y a Jung le dictó el libro rojo. Es exactamente la misma historia que el libro Mormón, pero el protagonista aquí, claro está, fue Carl Gustav Jung. Freud ya después no pudo defenderlo cuando este señor no solo jugó de ladrón, sino que perdió el contacto con la realidad. Ajá. Jung. Entonces, aquí podemos ver algunas de las razones por las cuales Jung perdió, digamos, el camino, al menos dentro de la historia del psicoanálisis, porque, claro está, aún hoy, en México solo conozco a uno, y por supuesto que no se sostuvo, un psicólogo junguiano. Al final, prefirió más bien otras corrientes políticas, ese muchacho al que yo conocí. Sigo en contacto con él, pero realmente no me aporta nada. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. El acontecimiento más importante en la vida de Freud en 1913 fue la ruptura final con Jung, que se produjo en septiembre, en el Congreso de Múnich. Ya no volvió a encontrarse nunca más con él, si bien continuaron manteniendo ciertas relaciones formales hasta el año siguiente. El año de 1913 fue, tomado en su conjunto, un año colmado de ansiedad y desdicha. En la descripción de ello, en la descripción que de ello hace Freud en el mes de octubre, todo esto parece atenuado, disminuido hasta cierto punto. Dice Freud, difícilmente puedo recordar una época tan plena de mezquinos agravios y de hechos enojosos como esta. Es algo así como una violenta lluvia que lo pone a uno en situación de esperar a ver quién resistirá más, uno mismo o el genio maligno que alimenta el mal tiempo. Continúa el biógrafo. Este mismo mes, octubre, dirigiéndose a Feister, se refirió a sí mismo como un alegre pesimista. Freud gustaba de esta clase de contradicciones. A mediados de enero supimos de un pánico que se estaba produciendo en Boston. La policía de esta ciudad, sin duda hostigada por alguien, había amenazado a Morton Price con enjuiciarlo por las obscenidades, entre comillas. Recordemos también Estados Unidos, Boston, país protestante. ¿Ah? Estados Unidos tiene una, digamos, de las políticas y de las historias más contradictorias, entre libertad y libertinaje. ¿Ah? Entre te persigo, pero yo hago lo mismo que tú y peor. ¿Ah? Y por supuesto, eh, Morton Price, se entiende, otro discípulo de Freud, que estaba publicando en su Journal of Abnormal Psychology, periódico o semanario, publicación de psicología anormal. Ajá. Pero por supuesto, queridas, queridos, les recuerdo, les he mencionado el día de hoy dos países protestantes, Inglaterra y Estados Unidos. Ajá. Países centrales en el ejercicio del poder político y económico en la historia de la humanidad hasta hoy, y también países centrales en la estructura de la ciencia como poder político y social. Ajá. Recuerden eso, queridas y queridos. Ujú. Una cosa es la ciencia y otra cosa es el poder que se oculta tras la ciencia. ¿Sí? Ese poder que se oculta tras la ciencia es capaz de manipular las conciencias, a modo que
se busque condenar a gente, no digamos inocente, sino atribuyendo culpas que no tiene. En este caso, Morton Price, publicando en una revista que ya en su mero título decía, esta revista trata sobre psicología anormal, es decir, encontrando razones para escandalizarse. Ajá. ¿No le suena a lo que vivimos hoy en Internet, en redes sociales? Es que esta persona piensa esto, es que esta persona dijo esto otro. Pues sí. ¿Y luego qué quieren que haga? ¿Que se desdiga? Es curioso. ¿Cómo se llama? Jordan Petersons, un psicólogo canadiense. No es noticia reciente, es noticia ya de unos años. Un psicólogo canadiense que es de los más activos y populares en las redes sociales, que es llamado a reeducarse por no estar de acuerdo con el, ¿cómo se le llama? La política. No estar de acuerdo con el discurso político de la ideología de género. No, no lo digo yo, lo dijo él y está en los periódicos. Jordan Petersons. Vamos a continuar. Y por supuesto, Jordan Petersons no es psicoanalista. Ajá. Dice el texto. Como se ve, su generosidad con los psicoanalistas fue mal recompensada. Y esto justificaba hasta cierto punto sus recelos, que Freud había tomado erróneamente por gasmoñería puritana, es decir, Morton Price, Morton Prince, perdón, tenía cierta desconfianza, cierta precaución hacia el psicoanálisis y Freud había interpretado esa precaución, esos recelos, ese miedo por, ¿cómo decirlo? Gasmoñería puritana, al menos en México creo que lo podríamos llamar, eh, en México tenemos esta palabra, eh, mocho. Digo, es hasta cierto punto un insulto, pero tiene que ver con la moral exagerada de una persona en un sentido cuasi religioso. Ajá. Mucho en México se le dice. Ujú. Gasmoñería puritana, dice el texto. Pero Prince, que había ocupado, no hacía mucho, el cargo de intendente de la ciudad, sabía cómo parar tormentas como esta sin necesidad de comparecer ante los tribunales. En ese mes, el 14 de enero, se registró un acontecimiento importante en el hogar de Freud. Era el casamiento de su segunda hija, Sophie, con Max Halberstadt, un yerno que fue tan grato como lo había sido el primero. Durante los 6 primeros meses del año se entregó por entero a la redacción de Tótem y Tabú. Esta obra fundamental la elaboró Freud en una de sus épocas que se sucedían cada 7 años, acompañadas de sus máximos periodos de actividad creadora, y él mismo la clasificó en cierta ocasión como la mejor de las que jamás había escrito, Tótem y Tabú. Es que en serio es una gran obra. Ahí no creo que haya en toda la historia de la humanidad un texto que aborde la psicología de la religión como lo hace Tótem y Tabú. Ajá. Por ejemplo, cuando hace la observación entre los niños y el animismo, es decir, los niños no es animismo, tiene que ver con el totemismo, no recuerdo la palabra, cómo los niños, yo lo hice, adaptan o adoptan, perdón, la figura de ciertos animales con los cuales se identifican. Yo soy un lobo, yo soy un gallo, yo soy un etcétera, etcétera, etcétera. Yo soy un perro, yo soy un tiburón, yo soy un gato. Ajá. Y a partir de eso, no, 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 no. Eso solo les estoy diciendo una observación que dedica 1 o 2 capítulos. Son cerca de 20 en Tótem y Tabú.
Excelente obra. Un buen tiempo invertido en Tótem y Tabú. Aquí se los dejo y ya llegaremos a Tótem y Tabú en la traducción de Luis López Ballesteros. Ajá. Ahorita todavía no la tengo, solo la tenemos en la Amorroto Editores. Vamos a continuar. En los 2 años anteriores, Jung había estado ahondando profundamente en el campo de la literatura, de la mitología y de la religión comparativa, y los dos habían mantenido conversaciones sobre el particular, es decir, sobre el tema. Freud empezaba ya a sentirse descontento con el rumbo de las investigaciones de Jung. Jung estaba sacando de este campo ajeno conclusiones infundadas, aplicándolas a la interpretación de datos clínicos, mientras que el método de Freud consistía en ver hasta qué punto las conclusiones de que había partido, derivadas de su experiencia analítica personal, podían revelar los problemas más recónditos de la primitiva historia del hombre. Ya me acordé cuál era el libro de Jung. Los reto. Es más, si pueden demostrar que el libro de Jung, Psicología y Alquimia, tiene un sentido empírico de experiencia, de datos clínicos, relación con el mundo real, y no son puras ensoñaciones de Carl Gustav Jung, les regalo mi pantalla. Tengo una pantalla bonita. Pero en serio, si alguien en toda la historia de la humanidad demuestra que el libro de Carl Gustav Jung, Psicología y Alquimia, tiene algo más que los disparates de Jung, entonces, digo, es un sinsentido completo, completo. Psicología y Alquimia es un libro enorme y no tiene ningún sentido. No tiene ni arriba ni abajo, ni pies ni cabeza. Es un vómito esotérico, de los más horribles. He tenido la fortuna de leer libros esotéricos con más sentido, mucho más sentido que Psicología y Alquimia de Carl Gustav Jung. Búsquenlo. Y por supuesto, yo no he leído el libro rojo porque al leer y no terminé Psicología y Alquimia, se los advierto. Búsquenlo. Si le encuentran un sentido, yo creo que ya perdieron el sentido ustedes. No hay nada más que bla, 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 y porque así es así, y así, así, y va, 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 va. Y bueno, lo perdimos. Perdimos a Jung, en serio, después ya lo perdimos completamente. Dice el texto, ya con ocasión de la fobia a los caballos del pequeño Hans, paciente de Freud, se había percatado del significado inconsciente de los animales y de la equiparación totemística del tótem, entre ellos y la idea de un padre. Es decir, Freud, hablando con un niño, se da cuenta de la importancia de los animales en la psicología infantil. Y a partir de eso, el niño con el animal, su identificación, encontrar la relación de el niño con su papá, dice el texto. Abraham y Ferenczi también habían informado sobre casos similares, aun cuando el tótem de los neuróticos consistía en un objeto inanimado, como un árbol. Luego apareció en el año 1910 la voluminosa obra en cuatro tomos de Fraser sobre totemismo y exogamia, que proporcionó a Freud abundante material de reflexión. Es cierto, en Tótem y Tabú, este caballero, que si mal no recuerdo es un antropólogo, si mal no recuerdo, es citado al menos 20 veces, al menos, Fraser, totemismo y exogamia. Sería, yo creo que también valioso leerlo. Y por supuesto,
esta observación no la había hecho. ¿Cuántos autores cita Carl Gustav Jung en Psicología y Alquimia? ¿Y cuántos autores cita Carl Gustav Jung en su libro rojo? Hasta donde yo recuerdo, no hay citas de otros autores. Ajá. Freud cita antropólogos, geólogos, sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Jung solo se necesitaba citar a sí mismo. Ajá. Vamos a continuar. De hecho, presté mi libro de psicología y alquimia y no me lo han regresado. Voy a preguntar por él, aprovechando que me acordé. Dice el texto, tras regresar a Viena, después del Congreso de Weimar, celebrado el mes de septiembre de 1911, Freud se sumergió en el vasto material que había de manejar antes de que pudiera desarrollar sus ideas acerca de las semejanzas existentes entre las creencias y costumbres primitivas y las fantasías inconscientes de sus pacientes neuróticos. Evidentemente estaba iniciando uno de sus grandes periodos creadores. Algunas semanas después, se desahogaba con las siguientes reflexiones. Freud dice, la tarea de Totem supone un trabajo bestial. Leo gruesos libros sin sentir realmente interés por ellos, puesto que ya sé los resultados. Mi instinto me lo dice, pero tienen que venir por sus pasos contados y a través de todo el material sobre el tema. Mientras así procedo, la propia percepción se torna nebulosa. Son muchas las cosas que no encajan, pero no deben forzarse. El caso es que no todas las noches tengo tiempo, de forma que así van las cosas. Con todo este asunto siento como si, tratando tan solo de comenzar, un filtreo, un coqueteo, ajá, descubriese luego que habría que tomar otra esposa para el resto de mi vida. Es que, queridas, queridos, aquí Freud no está hablando de su esposa, Freud está hablando de la ciencia, el conocimiento, el espíritu humano. Ajá. A partir del psicoanálisis, Freud descubre un hilo conductor. Lo diré así, la pulsión. Un hilo conductor que, entre otras cosas, nos ha dejado las producciones culturales más sobresalientes de la humanidad, la religión, el arte. Sin pulsión no habría psicoanálisis. Sin pulsión no habría inconsciente. Sin inconsciente no habría religión, no habría arte. Ajá. Y tampoco habría lazo social. Ahí les puedo dejar una introducción a Tótem y Tabú. Pero no les quito las ganas. Léanlo conmigo. En la descripción estará una lista de reproducción con todo Tótem y Tabú, como lo estamos viendo ahorita. Ajá. Dice el texto. Los 2 meses siguientes brindaron pasajes de excepcional interés para el historiador del carácter y la personalidad de Freud. Durante la redacción misma todo marcha bien, dice Freud. Actualmente escribo el Tótem con la sensación de que es mi obra más importante, la mejor, quizá mi última gran obra. Ay, qué bueno que no fue así. Mi seguridad interior me dice que voy acertado. Desgraciadamente cuento con muy poco tiempo para el trabajo, por lo que continuamente tengo que esforzarme en sujetar una y otra vez el genio, y esto perjudica el estilo. Dice el biógrafo, unos días más tarde, dice Freud, estoy trabajando en la última sección del Tótem, que aparece en el momento mismo en que se abre el abismo, a pasos agigantados. El abismo entre él y Jung, dice el traductor, y el biógrafo, perdón. No he escrito nada con tanta convicción desde la interpretación de los sueños, así que puedo adivinar la suerte del ensayo. Cuando apareció Tótem y Tabú, su acogida no difirió mucho de la del la del otro libro, la de la interpretación de los sueños. Es decir, Tótem y Tabú también permaneció básicamente desconocido para el mundo. Explicó a Abraham que el ensayo saldría antes del Congreso de Múnich y, palabras de Freud, serviría para trazar una neta división entre nosotros y toda la religiosidad aria. En efecto, será su consecuencia.
el mismo día. Y por supuesto, antes de continuar, al final de Tótem y Tabú, Freud hace un reconocimiento del cristianismo como una de las evoluciones más altas que ha alcanzado la humanidad en su desarrollo religioso. Ajá. Tótem y Tabú. El psicoanálisis, aunque ustedes no lo crean, no es un ataque a la religión, aunque el malestar en la cultura, Moisés y la religión monoteísta pueden causar cierta molestia en ciertos lectores de la Biblia, ciertos intérpretes. Pero que Freud haya dicho, la religión es el opio de los pueblos, eso lo dijo otro judío, Marx. Ajá. Freud nunca dijo, la religión es mala. Freud nunca dijo, hay que acabar con la religión. Nope, 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 no. Aunque tampoco dijo, la religión es buena. Ese es el punto, queridas, queridos. Para sostener salud mental hay que decir bueno y malo. En psicoanálisis no podemos sostener algo así. Si bien yo tengo mis valores, yo puedo decir esto es bueno y esto es malo. Para mí, llevar eso a la clínica analítica no me permitiría ejercer el psicoanálisis. Ajá. Vamos a continuar, queridas, queridos. El mismo día, 13 de mayo de 1913, después de acabar el libro, escribió también a Ferenczi. Palabras de Freud. Desde la interpretación de los sueños no he trabajado en nada con tanta seguridad y alegría. Pero la acogida será la misma, una tormenta de indignación, salvo entre aquellos que me rodean. En cuanto a la disputa de Zúrich, llega en el mejor momento para disgregarnos, separarnos. Como un ácido corroe una sal. Yo no sé de química, pero qué lindo también. 15 días más tarde, sin embargo, el tono había cambiado por completo. Como muy a menudo sucede tras un gran éxito, al júbilo sustituyó la duda y el miedo. Y con este cambio se suavizó a sí mismo la belicosa actitud de Freud. Palabras de Freud, Jung está chiflado, pero yo no quiero una escisión. Preferiría que nos dejara por su propia voluntad. Quizá mi tótem acelere la ruptura aún en contra de mi deseo. Palabras de Sigmund Freud sobre su discípulo favorito. Pero fíjense en eso. Freud le decía a Jung, estás loco, completamente chiflado, pero no te vayas. ¿Hay amor o no hay amor, queridas y queridos? Uf, dice el texto. Ferenczi y yo leímos juntos las pruebas en Budapest y escribimos a Freud haciendo un gran elogio. Sugerimos que había conservado en su imaginación las experiencias que describía en su libro, que su júbilo representaba la emoción de matar y comer al padre, y que sus dudas constituían sólo la reacción. Es decir, ¡bravo! Esto, queridas, queridos, es la tesis nuclear en el centro de Tótem y Tabú. El origen de la religión no es la creencia. El origen de la religión tampoco es un poder externo. El origen de la religión fue el acto fundacional de la civilización, el asesinato del padre primordial y su... Mamá, mamá, por algo no lo quiero decir. Su devoración, su consumo. El hecho de que los hijos de la horda primitiva, de la primer familia, digámoslo así, hayan matado y se hayan comido al padre, generó la represión que nos lleva al día de hoy. Y es una hipótesis. Y Freud no inventa esta hipótesis,
se apoya en Darwin y se apoya en otros biólogos. Ajá. El mito científico de la horda primordial. Una de las tesis más profundas de Sigmund Freud, que no se inventó así de la nada, sino que siguió desde las primeras evidencias de actividad religiosa en la humanidad hasta el cristianismo. Ajá. Esto quiere decir el triunfo de la civilización. Tótem y tabú. Ajá, dice el texto. Cuando en una visita a Viena le di unos pocos días más tarde, le vi unos pocos días más tarde y le pregunté cuál era la razón de que el hombre que había escrito la interpretación de los sueños pudiera tener ahora esas dudas. Me contestó muy juiciosamente. Freud dijo. Entonces exponía el deseo de matar al propio padre y ahora he descrito la muerte efectiva. Después de todo, hay gran distancia entre un deseo y una acción. Es decir, en la interpretación de los sueños, deseo. El sueño es un cumplimiento de deseo, pero Totem y Tabú nos dice cómo ocurrió ese deseo. Fuimos todos. No solo lo matamos, sino nos lo comimos. Y entonces, ya no hay un padre, somos muchos. Y entonces, entre esos muchos, podemos comernos los unos a los otros. Por lo tanto, esa figura del Padre será santa, será única y no seremos ninguno de nosotros. Así haremos lazo social. Resumen de Tótem y Tabú, pero léanlo, léanlo conmigo. Es un trayecto magistral, dice el texto. La primera sección de Tótem y Tabú sobre el horror al incesto, así empieza, se refiere a las extraordinariamente diversificadas precauciones que toman las tribus primitivas para evitar las más remotas posibilidades de incesto o incluso una relación que ni por asomo pudiera parecérsele. Así empieza Tótem y Tabú. El horror al incesto. ¿Se atreven? ¿Se atreven a visitar ese libro conmigo? Atrévanse, dice el texto. Es evidente que se muestran mucho más sensibles al respecto que cualquier pueblo civilizado, los primitivos, ¿vale? Castigándose a menudo la infracción del tabú con la muerte inmediata. Freud infería con la consiguiente tentación. Debía ser mayor entre ellos, pues no podían confiar, como nosotros lo hacemos, en represiones perfectamente organizadas. En ese sentido, podía comparárselos con los neuróticos, que acostumbraban a desarrollar fobias complicadas y otros síntomas que sirvan a idénticos fines que los primitivos tabús. La segunda sección, 4 veces más larga que la primera, lleva por título El tabú y la ambivalencia de los sentimientos. Freud pasaba aquí revista al ancho campo de tabús en su casi infinita variedad. Para el creyente no existe ninguna razón o explicación más allá del tabú. Es decir, no porque Dios dice que no. Y si Dios dice que no, es no. Ajá. Es independiente y las consecuencias fatales de su ultraje son igualmente espontáneas. Su más parecido ejemplo en los tiempos modernos es la conciencia, a la que Freud define como aquella parte de uno mismo que se conoce con la certeza más incontrovertible. Ajá. Ahí no estoy de acuerdo, pero es que no recuerdo, digamos, una seguridad inquebrantable
Eso no lo recuerdo en la conciencia descrita por Freud. Esta es una conciencia descrita más bien por Ernest Jones. Ajá. Aquí no son palabras literales de Freud, pero Tótem y Tabú, véanlo por ustedes mismos. Dice el texto, la persona o cosa sobre las que pesa un tabú están dotadas de poderes prodigiosos, tanto para el bien como para el mal. Cualquiera que los toque, incluso accidentalmente, queda similarmente dotado, es decir, como que se les pega la maldición o la bendición. Por ejemplo, al comer una porción de alimento al jefe, perdón, al comer una porción de alimento, el jefe ha sido revocado, se le quitó el papel de jefe, aun cuando el consumidor ignore su fundamento. Es decir, si yo como jefe como una porción prohibida de alimento, dejo de ser el jefe, aunque yo no sabía que de esa prohibición. Ajá. Pero meses de complicados procedimientos, la mayoría consistentes en varias privaciones, pueden sin embargo purificarle al jefe. En un tabú, la prohibición esencial consiste en el contacto, y Freud lo compara con el delirio de tocar de los neuróticos obsesivos, que es igualmente temido por la razón de que si se siga de ello alguna desgracia terrible. Es decir, el neurótico obsesivo dice, yo no puedo pisar las rayitas del suelo, ¿por qué? Mala suerte. Yo no puedo salir de mi casa sin lavarme exactamente las manos 33 veces y de una forma peculiar. Tengo que hacer como que rezo, por ejemplo, 33 veces o 33 segundos, algo así. Ajá. Porque si no, voy a salir y me va a ir de lo peor. Ajá. Neurosis obsesiva, dice el texto. Freud trazó, y por supuesto, esos son ejemplos. La neurosis justamente es infinitamente variable en sus manifestaciones. Digamos, uno de los secretos de la obsesión es la repetición, es el ritualismo. Ajá. Freud nombra a a la obsesión como una religión individual, con un único creyente. Ajá. El obsesivo, la obsesiva. Y por supuesto, socialmente son, si los histéricos son ultrapoderosos y por lo tanto hasta cierto punto insoportables, los obsesivos son necios como el diablo. Si el obsesivo dice que la luna es de queso, hay de aquellos que le quieran llevar la contraria. Vamos a continuar con el texto. Freud trazó un estrecho paralelismo. Freud trazó un estrecho paralelismo entre lo que podría denominarse la sintomatología de los tabús primitivos y la de los neuróticos obsesivos. En los dos casos existe, primero, una, una ausencia completa de motivación consciente, es decir, la motivación viene de lo inconsciente. Segundo, la aparición impetuosa a partir de una necesidad interior, es decir, pensamiento recurrente, pensamiento en contra de la voluntad, pensamiento intrusivo. Número tres, la facultad de ser separado y de contagiar a otras personas. Aquí, facultad de ser separado. Mm, no le hallo, digamos, como ¿cómo decirlo? La comparación obsesiva. Ajá. Lo estoy ligando, ¿saben con qué? Y que hay también muchos obsesivos en esto. El movimiento de los incel. El movimiento, digamos, de los, lo voy a decir así, los varones rencorosos. Ajá. Contagiar a otras personas. Una especie de necesidad urgente de estas personas por
borrar la diferencia entre el yo y el otro. Ajá. Tiene eso mucho de histérico, pero podemos decir, de hecho también esto es muy, muy freudiano, la neurosis obsesiva es como un dialecto de la histeria. Esto creo que lo escuché de la doctora Silvia Heiser, mi analista. Dice el texto. La exigencia de actos de ceremonial encaminados a contrarrestar el daño tenido. Aquí el daño tenido no es necesariamente el daño real, sino como precaución o bien como un daño simbólico. Ajá. Aquí, mm, más bien yo les invito nuevamente, esto no lo encuentro tan apegado a Tótem y Tabú. Estudien Tótem y Tabú conmigo en la descripción sin ningún costo, por supuesto. Sin ningún costo. Dice el texto. Yo creo que vamos a acabar hasta aquí. Ah, la cuarta sección. Hasta aquí yo creo que lo dejamos, pero me había quedado aquí. Puesto que aquellos consisten en privaciones, Freud deducía que los propios tabús significaban originalmente una renuncia de algo que constituía una tentación, pero que por alguna razón importante llegaba a ser prohibido. Cuando una persona transgredía un tabú, se convertía en tabú la persona, a menos que despertara los deseos prohibidos en sus semejantes. No lo entiendo del todo esto, pero esto no es Tótem y Tabú, queridas, es un resumen por Ernest Jones. Ajá. Sin embargo, Freud señalaba una importante distinción entre los impulsos inconscientes que se hallan reprimidos en los dos campos. En el caso de los neuróticos, aquellos son de naturaleza típicamente sexual. En los tabús primitivos se refieren a varios impulsos antisociales, principalmente el de agresión y muerte. Palabras de Freud aquí sí. Por una parte, las neurosis despliegan curiosas y enormes semejanzas con las grandes producciones sociales del arte, religión y filosofía, pero por otra, presentan la apariencia de caricaturas de los mismos. Cabe aventurar la afirmación de que la histeria es una caricatura de una representación artística, la neurosis obsesiva una caricatura de la religión y las quimeras paranoicas una caricatura de un sistema filosófico. Continúa el resumen de Ernest Jones. El tercer ensayo trataba animismo, magia y la omnipotencia de las ideas. Fraser ha descrito el proceso de la magia como el de en palabras de Fraser, los hombres que confunden el orden de sus ideas con el orden de la naturaleza, imaginando de aquí que el dominio que poseen o creen poseer sobre sus pensamientos les permite ejercer el correspondiente dominio sobre las cosas. Sin embargo, dice el biógrafo, Freud deseaba penetrar más allá de esta descripción estática, que correspondía a la psicología asociativa del siglo XIX, y descubrir algo de los factores dinámicos que operan. Veía la base de la magia en la exagerada confianza del hombre en el poder de sus pensamientos, o más exactamente sus deseos, y ponía en relación esta actitud primitiva con la omnipotencia de las ideas o de los pensamientos, que podía descubrirse en las fantasías neuróticas y en la vida mental de los niños pequeños. La cuarta sección, que es con mucho la más importante de todas, fue titulada El retorno infantil al totemismo, y era la única alrededor de la cual giraba todo el libro. A ver, permítame un segundito. Miren, es que quiero seguir, pero ya también me cansé. Mi cuerpo me dice basta. Vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. En serio, Tótem y Tabú, de los mejores libros de Sigmund Freud, de los mejores ensayos. Podría decirse también, cronológicamente, una obra central dentro de todo lo que escribió Sigmund Freud. Ajá. Vimos entonces una aproximación a Tótem y Tabú. Vimos cómo
se empezaron a separar Freud y Jung, pero, queridas, queridos, tenemos todavía más o menos 10 páginas por delante para terminar este capítulo. Ajá. Cuídense mucho, nos vemos el próximo lunes con Luis López Ballesteros, miércoles de Melanie Klein y viernes de Vida y Obra de Sigmund Freud. Ay, ¿dónde está? Acá está. Bye.